Hola, buen día. Mi nombre es Ingrid Tatiana Rueda Beltrán, pertenezco al programa Licenciatura en Educación Artística de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en el tercer semestre. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del desarrollo, qué pasa actualmente y cómo desde la historia todo este proceso del desarrollo de alguna manera afecta, sea directa o indirectamente, a los países, ya sean desarrollados o subdesarrollados. Vamos a abarcar el concepto de desarrollo. Según varias formas o maneras de verlo, se toma como el crecimiento y desarrollo económico, directamente con lo monetario. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el desarrollo de un país tiene que ver también con el bienestar de la población, en donde cada uno se tome en cuenta los derechos y la dignidad de las personas. Ahora, ¿qué sucede? Según el sistema capitalista, que es el dominante, el que más ha reinado, siempre se habla del crecimiento, pero en la economía, tomando en cuenta que debemos tener una sociedad de consumo, que la realidad actual es solo de tecnología, publicidad, información masiva, pero que no es de gran contenido, teniendo de ello desequilibrio y desigualdad. Y todo esto incurre en las personas de escasos recursos. Ahora, ¿qué veremos en la siguiente imagen? Hablamos sobre la clasificación de la sociedad, en donde se clasifica como por nombre o por concepto las potencias capitalistas versus las periferias. En 1531 ya surge la idea de la división del trabajo, en donde el país centro dominante se apropia de los recursos de los países de alrededor, que serían llamados periferios. ¿Qué pasa? Ellos aprovechan de alguna manera los recursos que ellos le ofrecen y los toman, se los llevan al país, le hacen una mejora de alguna manera, una transformación a esa materia prima y se la devuelven con un costo económico más alto. Entonces empieza el desequilibrio, porque esos países que de alguna manera ya serían subdesarrollados tienen todos los recursos y sí, económicos para mejorar, ¿sí? De alguna manera generar más ingresos al país, pero están bajo el poder o el mando de esos países centro, que lo único que tiene es poder, mando. Durante el siglo XIX ya empieza a salir los conceptos del blanqueamiento, que se refiere que las razas ya son inferiores, esa manera de discriminar, pero siempre para tomar como ventaja que hay personas que deben tener el poder, deben tener el mando y que no haya justicia, ¿sí? Entre comillas, como por tener un bienestar común. Entonces, ¿qué pasa? En América Latina esas razas inferiores se les llaman como si estuvieran atrasadas y por ese motivo son legítimas para dominar, lo que ya ha acontecido con los mestizos, negros, indios. Pero entonces, ¿qué pasa con ellos? O sea, no solo genera migraciones del país, ¿sí? Cambios bruscos, difíciles, sino que intentan modificar el pensamiento, los valores, las creencias, todo para que sea un pensamiento más capitalista, que todos se muevan por ese sistema. En 1960, Walt Rostow fundamenta la teoría del despegue, en donde indica que ya todo proceso de evolución, en ese paso del desarrollo, tiene que pasar por 5 etapas. Entonces, la primera es que tienen que ser una sociedad tradicional. Segundo, hay como una precondición para poder despegar hacia ese crecimiento autosostenido, claro. El tercero ya es el despegue. El número 4 es el camino hacia la madurez. Y ya como la quinta etapa sería el alto consumo o el consumo masivo. Este proceso nos ha permitido, en la experiencia que vivimos día a día, darnos cuenta de la brecha tan grande que hay entre los países desarrollados y subdesarrollados, la desigualdad y las acciones que nosotros hacemos día a día para seguir en la misma situación. Por ejemplo, en el 2003 el Banco Mundial ilustró unas estadísticas acerca sobre el desarrollo. Una de esas era, por ejemplo, que los países ricos gastan en la actualidad más de $2.700
por persona en salud, mientras que en América Latina son $262. Ahora imagínense en países africanos, son $29 por persona. Y ni eso, o sea, la gran brecha, la desigualdad es muy grande. Pero eso repercute en todas las personas de la sociedad, no solo en los gobernantes, porque nuestras acciones del día a día a veces generalizan eso, como lo de la raza, la discriminación, en un trabajo, sí, en un logro, en una situación académica, monetaria. Siempre hay una persona o siempre se enfoca en tener el poder, el mando, el control, ser el dominante. Pero no tomamos en cuenta que estamos tomando los recursos, las habilidades de todas las personas. Ya para terminar con la reflexión de la abuela Grillo, nos permite ver cómo ella, digamos, de manera pertenece al pueblo, a la sociedad, a la comunidad, y a veces no se le aprecia, ¿sí? No, ella hace parte como fundamental de esos recursos naturales que tenemos hoy en día. No los valoramos. ¿Qué pasa? Vienen personas extranjeras o de otros lugares, se apropian de los recursos y nosotros, bueno, sí, tómenlos. Los exprimen, los acaban por cuestión económica, como una mejora, pero realmente no es mejora, es destrucción de la naturaleza, a cambio de beneficio para ellos. Entonces, ya cuando la situación es difícil, ya cuando se han perdido estos recursos naturales, ya cuando no hay otra opción más que de pronto lamentar, es que si la comunidad se rebela. Entonces, me parece importante que debemos tomar acción inmediata. Por ejemplo, actualmente pasa con lo del páramo de Santurbán. Entonces, esas representaciones son en marcha, ¿sí? De que la política o los gobiernos no quieran apoderarse y simplemente vamos a ejercer esto, sin preguntarle a la comunidad o el bien para todos, lo que eso realmente sí significaría el desarrollo.